Buenos días a todos. Hoy continuamos con nuestro recorrido por la unidad 4, adentrándonos en un contenido fundamental que toca la esencia misma de la vida y su mantenimiento, la termorregulación y la bioenergética. Imaginen por un momento que nuestro cuerpo es una máquina increíblemente compleja, pero al mismo tiempo, como cualquier máquina, opera bajo las leyes universales de la termodinámica. Cada latido, cada pensamiento, cada contracción muscular es el resultado de transformaciones de energía. Y como en cualquier proceso de transformación, se genera calor. Hoy no hablaremos de un órgano aislado, sino de un sistema integrado que mantiene el equilibrio térmico, un equilibrio que, en el contexto de las emergencias médicas en un país de geografía y clima tan diversos como el Ecuador, puede ser la línea entre la vida y la muerte. Piensen en las diferencias extremas: el calor húmedo y aplastante de Guayaquil o Esmeraldas, el frío seco y penetrante de las alturas de Quito o Cuenca, la selva amazónica con su combinación de calor y humedad. En cada uno de estos escenarios, el cuerpo de un paciente y el de ustedes como rescatistas libra una batalla constante por mantener una temperatura central estable alrededor de esos 37 grados centígrados, que son el punto óptimo para que nuestras enzimas, nuestras proteínas funcionen. Cuando este sistema falla, surgen las emergencias térmicas, y entender la fisiología detrás de ellas es lo que les permitirá actuar no por protocolo ciego, sino con razonamiento crítico. Comencemos por lo básico. ¿De dónde viene nuestro calor? No somos como los reptiles que dependen del sol para calentarse, somos endotermos, generamos nuestro propio calor internamente. Este calor es en gran parte un subproducto de nuestra propia ineficiencia. Sí han oído bien, ineficiencia, cuando nuestro metabolismo oxida glucosa o grasas para producir ATP, esa moneda de energía que usan todas nuestras células. Solo alrededor del 20 al 25% de esa energía química se convierte en trabajo útil, como bombear sangre o contraer músculos. El otro 75 a 80% se libera directamente como calor. Es una ineficiencia maravillosa porque es ese calor residual el que nos mantiene cálidos. Esto es la tasa metabólica basal, el mínimo de energía que gastamos en reposo solo para mantenernos vivos y, sobre todo, calientes. Pero esta tasa no es igual para todos. Un niño pequeño, con una gran superficie corporal en relación a su masa, pierde calor más rápido, por eso su metabolismo es más acelerado proporcionalmente. Un anciano en Quito, quizás con poca masa muscular por la sarcopenia, genera menos calor y es tremendamente susceptible al frío de la noche andina. O piensen en un atleta de alta competencia en Manta. Su masa muscular elevada significa una mayor producción de calor basal, pero también una mayor capacidad para generar calor durante el ejercicio, lo que puede volverse en su contra si no logra disiparlo. Ahora, ¿cómo sabe el cuerpo si tiene frío o calor? Durante mucho tiempo se habló de receptores de temperatura de forma vaga. Hoy sabemos que en nuestra piel, en nuestras terminaciones nerviosas, tenemos unos canales iónicos extraordinarios llamados canales TRP. Actúan como termómetros moleculares. Por ejemplo, el canal TRPM8 se activa con el frío moderado alrededor de los 23 grados Celsius y también con el mentol. Es el responsable de esa sensación fresca al aplicar un ungüento muscular. En cambio, el TRPV1 se activa con temperaturas dañinas superiores a 43 grados Celsius y también con la capsaicina, el compuesto picante del ají. Esto es crucial. En un tejido inflamado o isquémico, como en una herida por accidente de tránsito, la acidosis local puede activar el TRPV1 a temperaturas más bajas, haciendo que el paciente sienta un dolor ardiente en la zona, incluso si la piel está fría al tacto. Estas señales viajan por la médula espinal hasta llegar al director de orquesta térmico, el hipotálamo. Específicamente, el área preóptica del hipotálamo actúa como nuestro termostato interno. Allí, neuronas especializadas son sensibles al calor. Cuando la sangre que baña el cerebro está caliente, estas neuronas se activan y envían la orden de enfriar. Se activa la sudoración, se dilatan los vasos de la piel. Si la sangre está fría, estas neuronas se callan y se levanta el freno sobre otros centros que ordenan calentar. Aparece el temblor
y se constriñen los vasos para conservar el calor en el núcleo del cuerpo. Pero el cuerpo no solo tiembla para calentarse, tenemos un sistema más sofisticado, la grasa parda. Sí, no toda la grasa es blanca y de almacenamiento. La grasa parda, localizada en zonas como la base del cuello y alrededor de los riñones, es un tejido termogénico. Sus células están llenas de mitocondrias que contienen una proteína especial llamada termogenina o UCP1. Esta proteína hace un cortocircuito en la cadena respiratoria. En lugar de usar el gradiente de protones para producir ATP, lo disipa directamente como calor. Es como si en una planta eléctrica deliberadamente desviáramos la energía para calefacción en lugar de generar electricidad. Este sistema es activado por el sistema nervioso simpático con noradrenalina. Es particularmente importante en recién nacidos y parece tener un rol en adultos durante la exposición aguda al frío. Imaginen a un montañista perdido en el Chimborazo. Su grasa parda se activaría para ayudar a mantener calientes los órganos vitales. Hablemos ahora de cuando este sistema se desregula, comenzando por el aumento de temperatura. Es vital que distingan, como futuros tecnólogos, entre dos cosas que parecen iguales pero son opuestas: la fiebre y la hipertermia. La fiebre es un aumento controlado y activo de la temperatura. El hipotálamo, por así decirlo, decide subir el punto de ajuste. ¿Por qué? Es una estrategia de defensa antigua. Cuando tenemos una infección, digamos una malaria contraída en la Amazonía ecuatoriana, nuestras células inmunes liberan sustancias llamadas pirógenos, como la interleucina 1. Estas sustancias actúan en el hipotálamo, induciendo la producción de prostaglandina E2, que reajusta el termostato a, por ejemplo, 39 grados Celsius. Como el cuerpo está a 37 grados Celsius, el cerebro piensa: tengo hipotermia, y activa los mecanismos para subir la temperatura. Aparece el escalofrío, la piel se pone pálida y fría, vasoconstricción, el paciente busca cobijarse. Cuando la temperatura alcanza el nuevo set point, el escalofrío cesa y el paciente se siente caliente pero no en lucha. Bajar esa fiebre con antipiréticos como el paracetamol implica bloquear la prostaglandina, haciendo que el termostato vuelva a 37 grados Celsius y el cuerpo active la sudoración para perder el exceso. La fiebre en sí no es el enemigo, es un signo de que el sistema inmune está trabajando. La hipertermia es algo completamente diferente. Aquí no hay un reajuste del termostato. El set point sigue en 37 grados Celsius, pero el cuerpo no puede deshacerse del exceso de calor. Es un fallo del sistema de disipación. El ejemplo más temible es el golpe de calor. Piensen en dos escenarios comunes en Ecuador. El primero, un golpe de calor clásico, una persona mayor con enfermedades crónicas que vive en un departamento pequeño en el centro de Guayaquil durante una ola de calor. Su sistema cardiovascular no puede soportar la vasodilatación masiva que se necesita para llevar calor a la piel, suda poco y su temperatura se eleva sin control. El segundo, un golpe de calor por esfuerzo. Un joven que participa en una carrera de ciclismo en los valles de Los Chillos, cerca de Quito, un día soleado. Genera tanto calor con sus músculos que, aun sudando, la humedad ambiental impide la evaporación y el calor se acumula. En ambos casos, cuando la temperatura central supera los 40 grados Celsius, se desata un desastre a nivel celular. Las proteínas se desnaturalizan, las membranas celulares se licúan, es como cocinar las células desde adentro, pero el daño no para ahí. Para tratar de enfriarse, el cuerpo desvía sangre de los intestinos a la piel, causando isquemia intestinal. Las bacterias y sus toxinas atraviesan la barrera intestinal, desatando una tormenta inflamatoria sistémica similar a una sepsis severa. Además, se daña el endotelio vascular y se activa la coagulación, llevando muchas veces a una coagulación intravascular diseminada. El paciente presenta confusión, convulsiones, coma y puede desarrollar falla multiorgánica. En el golpe de calor por esfuerzo es común la rhabdomiólisis. El músculo esquelético se necrosa por el calor y la falta de adenosin-trifosfato, liberando mioglobina que tapa los riñones y potasio que puede parar el corazón. En el manejo prehospitalario del golpe de calor, el tiempo es cerebro, es músculo, es vida.
El objetivo es bajar la temperatura por debajo de 39 grados Celsius en la primera media hora. Para el atleta joven, el método más rápido y efectivo es la inmersión en agua helada. Sí, meter al paciente en una tina con hielo y agua. Suena drástico, pero la tasa de enfriamiento es altísima y puede salvarle la vida. Para el anciano, cuyo corazón podría no tolerar la inmersión, el método de elección es el enfriamiento evaporativo, mojar la piel con agua tibia, no fría, para no causar vasoconstricción que atrape el calor, y ventilar vigorosamente con abanicos o ventiladores. Colocar bolsas de hielo en axilas e ingles ayuda, pero es insuficiente por sí solo. Lo que nunca deben hacer es dar medicamentos para bajar la fiebre, como paracetamol o ibuprofeno. No sirven de nada porque el problema no es un set point alto, sino una incapacidad para perder calor. En el otro extremo del espectro está la hipotermia. En un país con regiones montañosas como la nuestra, esto es una amenaza constante. No es solo sentir frío, es un descenso progresivo y peligroso de la temperatura central que desorganiza por completo la fisiología. Imaginemos un caso: un turista extranjero que sube sin la ropa adecuada al Cotopaxi, se pierde en la neblina y pasa la noche a la intemperie, o un adulto mayor en un barrio popular de la Tacunga, cuya casa es fría y húmeda y que no tiene calefacción adecuada. La hipotermia se estadifica. En la leve, el paciente está consciente y tiritando violentamente. El tiritón es un mecanismo de defensa poderoso. Puede quintuplicar la producción de calor, pero es un arma de doble filo. Aumenta drásticamente el consumo de oxígeno del corazón. En un paciente anciano con enfermedad coronaria, ese esfuerzo puede desencadenar un infarto. A medida que la temperatura baja por debajo de los 32 grados Celsius, algo crítico ocurre. El tiritón se detiene. El paciente entra en un estado de confusión, apatía y luego pérdida de conciencia. El cuerpo ha renunciado a producir calor activamente para conservar sus escasas reservas de energía. El corazón se deprime, la frecuencia baja y en el electrocardiograma puede aparecer la onda de Osborn, una elevación característica del segmento ST que es patognomónica de hipotermia. Por debajo de los 28 grados Celsius, el corazón se vuelve irritable y cualquier manipulación brusca, como moverlo o intubarlo, puede desencadenar una fibrilación ventricular que es casi imposible de revertir hasta que el paciente sea recalentado. En el contexto del trauma, la hipotermia se vuelve un asesino silencioso que forma parte de la tríada letal del trauma, junto con la acidosis y la coagulopatía. Imaginen a un motociclista accidentado en la vía Quito-Calacalí una noche fría. Está sangrando, en shock. La pérdida de sangre y la exposición al frío lo enfrían rápidamente. La hipotermia, a su vez, paraliza las enzimas de la coagulación, así el paciente sangra más. La acidosis por el shock empeora aún más la coagulación. Es un círculo vicioso mortal. Lo más insidioso es que las pruebas de coagulación que se hacen en el laboratorio se calientan a 37 grados Celsius, por lo que pueden dar resultados normales en un paciente hipotérmico que en realidad no coagula en su cuerpo frío. Esta es la coagulopatía oculta. Por eso, en la escena, su prioridad con un paciente traumatizado en un ambiente frío es detener el sangrado, pero también protegerlo del frío, cortar la ropa mojada, cubrirlo con mantas térmicas, administrar fluidos tibios si es posible. Cada grado centígrado que logren conservar cuenta. El manejo de la hipotermia en el campo depende de su severidad. Para un paciente consciente que tiritaba, hipotermia leve, el recalentamiento pasivo es suficiente. Aislarlo del ambiente, darle bebidas calientes y azucaradas, permitirle moverse. Pero una vez que cesa el tiritón, hipotermia moderada o severa, el paciente ya no puede generar calor suficiente por sí mismo. Ahora necesitamos recalentamiento activo externo, como mantas de aire forzado o aplicando calor en el tronco, pecho, espalda, ingles, con compresas calientes. Cuidado con calentar las extremidades primero. Esto puede causar el fenómeno del afterdrop. La sangre fría y ácida de las extremidades regresa al corazón central, bajando aún más la temperatura central y pudiendo precipitar una arritmia fatal. El calor debe aplicarse en el núcleo.
En casos de hipotermia profunda con paro cardíaco, la reanimación cardiopulmonar debe iniciarse, pero la desfibrilación y los fármacos como la adrenalina suelen ser inefectivos hasta que la temperatura suba por encima de 30 grados Celsius. El estándar de oro para estos casos es el recalentamiento extracorpóreo con ECMO, una razón más para una extracción médica rápida hacia un centro especializado. Para finalizar, quiero que reflexionen sobre la herramienta más básica y a la vez más traicionera, el termómetro. En emergencias térmicas, medir mal la temperatura es un error que cuesta vidas. El termómetro axilar es inútil. El timpánico, tan común en las ambulancias, es notoriamente inexacto en hipotermia y shock porque el conducto auditivo se constriñe y da lecturas falsamente bajas o normales. Para el golpe de calor, el estándar en el campo es la temperatura rectal profunda, con un termómetro flexible a unos 15 centímetros. Para la hipotermia severa, la más confiable en un paciente intubado es la esofágica. Conocer estas limitaciones es parte de su pericia. En su labor, ya sea atendiendo a un obrero agrícola colapsado por el sol en una plantación de banano en Machala, a un niño con fiebre alta por una infección en la periferia de Santo Domingo, o a un alpinista hipotérmico rescatado del Iliniza, el denominador común es la fisiología que hoy repasamos. No están lidiando solo con un número en un termómetro, están enfrentándose a un colapso del sistema de regulación más fundamental. Entender que la fiebre es una aliada controlada, que la hipertermia es un fallo catastrófico de disipación y que la hipotermia es una parálisis progresiva de la función celular, les da el poder de priorizar, de elegir la intervención correcta en el momento correcto. En las ambulancias que recorren desde la costa hasta la sierra, este conocimiento integrado de la bioenergética y la termorregulación es su brújula para navegar algunas de las emergencias más silenciosas y letales. La próxima clase profundizaremos en las estrategias de soporte metabólico, pero hoy los dejo con esta idea. Mantener el calor de la vida o disipar su exceso es un acto de equilibrio fisiológico que ustedes, con su intervención oportuna y fundamentada, están destinados a proteger.